Hola a todos, sean bienvenidos para esta reflexión de hoy, lunes 15 de enero de 2018, en donde la liturgia nos ofrece dos lecturas muy interesantes. La primera está tomada del libro de Samuel en el capítulo 15, versículo 16 al 23. En esta lectura quiero centrarme especialmente en dos elementos. Uno de ellos parece insignificante, pero me parece muy valioso. Se da un diálogo entre Samuel y Saúl Samuel le dice a Saúl lo siguiente: aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. Quiero centrarme en esta partecita porque tiene un significado muy profundo para nuestra vida en la actualidad. Muchas veces el grave problema, y eso lo dice mucho la psicología y lo trabaja mucho la programación neurolingüística, el problema de el por qué la gente no lucha y no consigue lo que quiere y no enfrenta la vida, es por la comprensión y la concepción que tienen de sí mismos. Siempre hay una aparición de una falsa humildad, y entonces nosotros hemos pensado que la humildad es decir: oh, soy pequeño, no valgo nada, no puedo nada, soy lo peor, soy insignificante, no puedo hacer nada en la vida. Y eso no es humildad, eso es bobada, y eso es incluso una forma muy interesante de pecado, porque hemos visto cómo el pecado es el egoísmo, la autosuficiencia, que es una forma de negar la acción de Dios en nosotros y su presencia, pero también el negar la acción de Dios y la presencia de Dios en nosotros es no reconocer lo que somos. Y eso que somos implica pues los dones, las capacidades, las cualidades que Dios nos ha dado. Somos profundamente valiosos porque en nosotros habita plenamente la divinidad. Somos profundamente valiosos porque Dios nos ha regalado muchísimos dones, capacidades, cualidades para poder ayudar, para poder servir, para poder construir comunidad. Somos infinitamente valiosos porque Dios nos ha dado ya todo lo que nos tenía que dar: su gracia, su presencia, sus dones, nuestras capacidades, inteligencia, memoria, voluntad, capacidad de amar, capacidad de comunicarnos, capacidad de crear, de transformar, de innovar, de redireccionar, de discernir. Tantas cosas de hacer, de transformar, tantas cosas. Entonces no podemos considerarnos pequeños nunca, sino que tenemos que reconocer la grandeza que hay en nosotros. Pequeños en el sentido, humildes en el sentido de reconocer que todo lo que somos es por gracia, pero no quedarnos en que yo no puedo. Claro que podemos. Ese es uno de los graves problemas de una fe que yo confronto mucho, que no me gusta mucho, aunque Dios acontece también allí, en esas espiritualidades también acontece Dios, pero esas espiritualidades que están esperando el milagro, que están esperando que Dios solucione, que están esperando que Dios haga, y no nos damos cuenta que Dios, la manera como Dios acontece es por medio de nosotros mismos. Descubramos su presencia, descubramos sus dones, descubramos su voluntad y discernamos. Hagamos ese proceso de discernimiento de qué es lo que debemos de hacer para cumplir su voluntad, porque ya repito, todo está en nosotros. Entonces, este es el primer elemento que quería señalar. No te creas pequeño, no te creas pequeño, porque el Señor te ha nombrado rey. No te creas pequeño porque el Señor mora en ti. No te creas pequeño porque el Señor acontece por medio tuyo. No te creas pequeño porque el Señor te dio toda su gracia, todo su amor, toda su presencia y toda una serie de capacidades para solucionar los problemas, para dejar una huella, para transformar realidades. Otra parte que me parece muy interesante es que en el diálogo
¿cierto? Samuel llega y le dice, oiga, vea, no obedeció al Señor, hermano. Porque es que resulta que usted fue y venció al rey de Amalek y todo, pero terminaron exterminando, terminaron expropiando, terminaron cometiendo injusticias, ¿sí? Y usted dice que todo esto que ellos recogieron era para ofrecérselas en sacrificio al Señor. No, el sacrificio no le interesa a Dios. Entonces no podemos pensar que lo importante en la fe es el culto y que no importa que en la vida cometamos injusticias y que no importa que en la vida le hagamos daño a otros y que no importa que en la vida hagamos lo que realmente desagrada a Dios, que es toda la falta contra el amor y contra la dignidad de las personas. No, no se trata de eso. Hay gente que limpia las conciencias muy fácilmente, ¿no? Participa en negocios ilícitos, no paga lo que es debido a los trabajadores, hace trampa en los negocios, pero eso sí, llega a diciembre y dan un buen mercado, unos buenos regalos para los niños pobres, ayudan en determinada obra social, corren de vez en cuando una maratón y van al templo, eso sí, y se confiesan, eso sí, y piensan que eso es agradar a Dios. No, agradar a Dios es hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios, repito, y como no me canso de decirlo todos los días, es amar, perdonar, servir, ayudar, no cometer injusticias y levantar también a los demás en la medida de nuestras posibilidades, no siendo egoístas, sino estando siempre dispuestos a la donación por los demás. El otro texto que nos ofrece la liturgia en este día está tomado de Marcos en el Evangelio, en el capítulo 2, versículos 18 al 22. Y entonces allí hay una discusión muy interesante entre los discípulos de Juan, los fariseos, y los discípulos de Jesús, ¿cierto? Oiga, ¿por qué los discípulos de Juan? ¿Por qué los discípulos de los fariseos? ¿Por qué todos ellos ayunan? Y en cambio usted y sus discípulos no ayunan. Y Jesús les dice, miren, mientras esté presente el novio, es decir, Dios, mientras esté presente Él, no tiene sentido ayunar. Y hay que decir una cosa, después de su muerte y resurrección, tampoco tiene mucho sentido ayunar, porque si algo nos enseñó es que la divinidad habita en lo humano, por ende siempre está presente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo allí cuando dice, vea, nadie le echa un remendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino en odres viejos porque los revienta, ¿cierto? Sino que el vino nuevo siempre se debe colocar en odres nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que para acoger el cristianismo se requiere de una mentalidad nueva y distinta del fariseísmo, que eso fue lo que nunca entendió durante un muy buen tiempo la iglesia, y lo que siguen sin entender muchas personas que se consideran conservadoras en la fe. Entonces siguen en el judaísmo, siguen en el fariseísmo, siguen en el juicio, siguen en la condenación, siguen en el rechazo de personas, siguen en centrados solo en el culto y en las oraciones de piedad y en las prácticas religiosas y en todo este tipo de cosas, y se les olvida que lo nuevo del mensaje es que el verdadero culto es nuestra existencia cuando se vive en el amor, en el perdón, en la reconciliación y en la entrega por el otro. Pidamos entonces a Dios que nos permita ser odres nuevos para acoger el vino nuevo, que nos permita romper paradigmas que no nos dejan vivir el cristianismo, que nos permita romper con tradiciones, con normas, con leyes y con dogmas que se alejan del Evangelio, para que en nuestra vida podamos realmente vivir como Jesús quiere. Pidámosle a Dios que reconozcamos nuestro gran valor de ser hijos amados y habitados por Él, y pidámosle en últimas que no nos centremos tanto en el culto, sino que reconozcamos que la existencia misma es el culto que debemos darle
a Dios. Así sea.